¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a aquellos que ven mi canal por primera vez y también un saludo muy grande a mis suscriptores. Estamos acá para otra predicción política, así que bueno, vamos a ver qué nos tienen para contar las cartas de este momento de la República Argentina. Primero, bueno, les pido que los que quieran que les guste el video se suscriban al canal, pongan su like, que eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, lo primero que quiero comentarles es que termino de ver los festejos de la selección argentina. Tal vez alguno de ustedes también lo haya visto y hablar un poquito de lo que pasa, además de tirar las cartas, para que vean por qué quiero preguntar esto también, ¿no? Porque ese titular, esta tirada se llama "Que se vayan todos", o sea, pregunta sobre uno de los grandes fantasmas que hay en este momento en la Argentina, entre tantos fantasmas, ¿no? ¿Por qué comentaba lo de la selección argentina? Porque parece ser el antipaís, ¿no? O sea, uno mira a los jugadores con su familia, en paz, en calma. Esta selección nos ha mostrado cosas que ni siquiera se han visto en otros mundiales que hemos ganado, en otras situaciones. Hay como un ejemplo de convivencia entre ellos, en el tema de compartir con sus hijos, con su familia, que se lleva con una naturalidad enorme y que es muy distinto y contrapone mucho con lo que es tanto el mundo político como el mundo de la convivencia en general en el país, por lo menos como lo veo yo. Obviamente alguien me va a decir, bueno, son millonarios, bla, bla. Sí, está todo bien, pero me parece que es un ejemplo que no se vio nunca. También, como dije yo en el Mundial, ya saben, muchos me acompañaron durante el Mundial y siempre se los voy a agradecer. Para mí fue un momento muy, muy emotivo estar con todos ustedes pudiendo compartir un evento así. Y es muy llamativo, ¿no? Que toda esa gente que salió en algún momento a la calle, 5 millones de personas, no las puede convocar nadie en la política. Pero nadie, ninguno de todos estos puede convocar eso. Y yo creo que aunque algunos digan que el Mundial sirvió de alguna manera para adormecer al pueblo argentino, yo creo que corrieron un gran riesgo los políticos. Porque nunca se imaginaron 5 millones de personas en la calle. Y eso los aterroriza. O sea, tenemos un pueblo argentino que está devaluado, dolorido, sin respuesta, parece estar knockout en el piso sin tomar ninguna decisión. Y hablo de todas las partes, ¿no? Porque hay muchas cosas dolorosas que pasaron acá y que tienen que ver un poco, yo lo relaciono muchas veces con el fútbol, pero es para explicarlo mejor. Por ejemplo, esa idea en la cancha de Boca, ¿no? Que estaba el otro día cuando el equipo jugó mal, que es, sí, pero Boca no insulta a sus jugadores, ¿no? Esa especie de código mafioso que no tiene sentido, porque el hincha tiene que ir a la cancha, tiene que ir a su equipo que juegue, no para mostrarle a un otro oponente cuánto respetan a su identidad y su ideología. ¿Les suena? A mí me suena mucho. A mí me suena que en la política pasa eso. Yo estoy seguro que un buen argentino, como somos muchos de nosotros, la gran mayoría de los que habitamos este país, a pesar de que estamos rodeados de gente tránfuga, de corruptos y de gente que realmente es cínica, queremos lo mismo. Pero es como que ese código lo respetamos, ¿no? O sea, si alguien es peronista, no te va a decir que tomar la caja de los jubilados está mal, por más que haya hablado durante años en contra de eso cuando estaba Macri. Y si Macri hace algo mal, como ha pasado, hizo cosas desastrosas, el macrista no te va a decir que está mal porque vuelve Cristina. Me parece que eso es muy infantil, muy infantil. No nos lleva a nada. Y que, de última, los únicos que sacan ventaja de todo esto son esta gente, que en realidad lo que yo quería venir a ver en las cartas y un poco a comentarlos con ustedes, como saben, siempre desde un lugar tratando de ser objetivo, salvo con lo que es la República Argentina, en el caso del fútbol con lo que es la selección. Es esto, ¿no? Porque también tenemos por otro lado la idea de por qué la gente no sale a la calle, ¿no? Y eso es lo que vine a preguntar acá con el que se vayan todos.
Sabemos que sin movimiento político no se puede salir a la calle. ¿Por qué no se puede salir a la calle sin movimiento político? Salimos a festejar el triunfo de la selección. 5 millones de personas. Se mueren de miedo los políticos con los 5 millones de personas. Se muere de miedo Macri, se muere de miedo Bullrich, se muere de miedo Cristina, Massa, Alberto, el que sea se muere de miedo. Ese es nuestro único poder. Y ese poder no es ni de los periodistas que nos dicen que, bueno, pero la gente de clase media, que aparte no sé por qué ponen a la clase media, yo conozco mucha gente de clase baja, clase alta y de todo tipo que la está pasando mal, pero supongamos que es esa clase media, entre comillas, que describen como histérica, que no sale. ¿Por qué no sale? Porque ese lugar está ocupado por las organizaciones sociales, y los periodistas nos venden eso y nosotros lo compramos. La calle no es ni de los organismos sociales, ni de los partidos políticos, ni de uno de los partidos, ni del oficialismo, ni de la oposición. La calle es nuestra. Y lo de la calle nuestra lo entendimos con el Mundial. 5 millones de personas tomamos la calle. Y yo creo que eso de alguna manera, ahora voy a empezar la tirada, discúlpenme por todo este preámbulo, pero necesitaba decirles que también el que se vayan todos, les da mucho miedo a los periodistas. Porque no solamente hay periodistas ensobrados acá en este país, hay periodistas que juegan a la contra, hacen el bien y el mal, y también nos mantienen contenidos. Porque nos dicen, no, bueno, pero la gente no va a salir. Entonces, como los periodistas de la oposición comentan, la gente no va a salir, la gente toma, no vamos a poder salir. Lo cual es una gran mentira. Nosotros podemos salir, y también no tenemos por qué salir cuando alguien asume en el gobierno, o cuando nos dice un político, o lo que sea, porque la pregunta sería, bárbaro, tomaron las cajas de los jubilados. Todos estamos de acuerdo en que está mal. Todos. Algunos lo podrán justificar de una manera, otros lo podrán justificar de otra, algunos darán una excusa política para favorecer a su partido o no, pero esto no está bien, es una afrenta. De más está aclarar el ejemplo de Francia, que por una diferencia de 2 años en el término de las jubilaciones prendieron fuego a París. Yo no digo que haya que salir a prender fuego, pero hay que salir a recuperar el respeto como pueblo que Argentina perdió, que los argentinos perdimos. Porque esta gente ya se nos ríe en la cara y nosotros ya lo aceptamos. O sea, es la idea de te pasan un video de Massa diciendo esto está mal y es un desastre y el gobierno de Cristina fue un desastre, pero están todos juntos. Yo tengo una explicación para eso que la escuché casualmente de un político que estaba analizando a Alberto. Y el tipo dijo, no es malo, él es un buen político. Y yo dije, pero ¿por qué es un buen político? Hizo para mí todo mal, montón de cosas horribles, para los mismos de su grupo hizo cosas mal, porque representa muy bien el partido el papel para cualquier inclinación que tenga el partido. Lo mismo que en el caso de Massa. Podemos analizar lo mismo. O sea, la conclusión sería que los políticos son como una especie de actores. Vos decís, bueno, mira, ahora tenés que hacer que sos de izquierda. Y el tipo hace el personaje de izquierda y te grita y todo. Después dicen, che, ahora tenés que hacer personaje de derecha. Y lo hacen. Y esto que digo lo podemos comprobar, podemos ver videos de Alberto, de Massa, de todo, defenestrando a gente y después diciendo todo lo contrario. O sea, al político no lo podemos culpar, es como una especie de actor. La culpa es nuestra por votarlo. Pero el tema es que ellos, o sea, el otro político que era de Juntos por el Cambio, no recuerdo bien quién era, por eso no digo el nombre, lo describía como un buen político porque puede hacer de varias cosas. Es como decir, bueno, es un buen actor, porque de repente te hace un villano, después te hace un tipo justiciero. O sea, había un respeto. Eso me pareció muy raro, me llamó mucho la atención y creo que nos hace poder ver a los políticos desde otro lugar. O sea, Alberto no es un mal político, y tal vez no. Hace bien el papel que le manden a hacer o que le toque hacer en cada momento. Ahora, ¿de quién es la ideología? Nuestra. Así que nos van a decir ahora falta muy poco para las elecciones. Yo tengo una teoría y quiero ver si va a pasar. Yo creo que este pueblo no se va a bancar llegar a las elecciones. Porque el daño que están haciendo en este momento, no solamente el oficialismo, sino la oposición, nos va a costar los 5 años del que gane para arreglarlo. Pero no de todo el lío que viene de atrás, sino de estos últimos 9 meses. Entonces, para arreglar 9 meses van a estar 4 años. ¿Realmente vamos a esperar estos 9 meses para que arreglen los próximos 4 años? ¿Cuál es la solución a esto?
tomar el poder, llamar a elecciones antes. Yo no sé si llamar a elecciones antes podría ser, o podría ser saltear las PASO, que para mí no tiene mucho sentido porque es para los políticos y no para el pueblo. Y la otra posibilidad es que se den cuenta que no nos pueden seguir faltando el respeto. Yo creo que hay que salir a la calle para demostrar a esta gente que los argentinos no somos idiotas, que seamos del partido que seamos, así estemos en el peronismo, estemos en el macrismo o en el nuevo surgido bloque libertario o lo que sea, somos argentinos y eso es lo que nos estamos olvidando. Pero bueno, tal vez a alguien le parezca un poco chauvinista lo que dije todo este tiempo. Yo lo quería decir, lo sentía porque siento que nos están engañando doblemente y que encima el periodismo juega un rol de contenernos, porque no va a salir la gente. ¿Y quién sos vos para decirme que no voy a salir? ¿Por qué no voy a salir? Después tenemos a una persona en el gobierno sorprendida, ministro de Economía, que no sabe nada de economía, otra tomada de pelo, es una persona, es un político, no es un ministro de Economía, diciéndonos que no pueden más controlar la inflación que ellos mismos generaron, no hace 10 años, hace 2 semanas. O sea, si yo imprimo una cantidad de billetes, o sea, es como que voy y rompo la rueda de un auto y después salgo corriendo diciendo, che, alguien rompió la rueda del auto y no vamos a tener plata para arreglarla, vamos a tener que venir y venderle el sillón que tengo en el living. O sea, es ridículo. Y no somos tan estúpidos como para comernos esta historia. Yo creo que tiene que haber un que se vayan todos, digo, de una forma metafórica, pero lo que yo crea no importa, porque lo que importa es lo que nos digan nuestras cartas. Así que ya saben que yo las voy a interpretar como se den. Y quiero ver, en cuanto a esta pregunta, cómo está predispuesto el pueblo para tomar finalmente una determinación de tomar las calles, como se hizo con la selección argentina, argentino al lado de argentino, sin peronistas, sin macristas, sin kirchneristas, sin nada. Y sin liberales o izquierda o todos los partidos que sean. Quiero ver si eso va a pasar, si hay alguna posibilidad de que se vayan todos ante un límite. Yo creo que lo de la caja de los jubilados, no sé si lo recuerdan muchos, algunos sabrá, gente grande, que pasó el 2001 y fue uno de los primeros síntomas, por eso estoy preocupado. Y por eso quise hacer esta tirada hoy. Porque fue una de las primeras cosas que pasó. Y no sabemos si nos van a avanzar sobre los depósitos, porque este es un primer paso. ¿Por qué no salir ahora, antes de que terminemos pegándole con un martillo a las persianas de un banco? Socio del gobierno y del Estado. Porque recordemos que los que les prestan dinero al Estado son los bancos. O sea, y que es el gran problema que tenemos que desarmar ahora en la economía. Tenemos el dólar que está empezando a repuntar, que ellos mismos lo están usando para licuar deudas. O sea, así que gracias a Dios ya la gente está aprendiendo un poco de economía. Bueno, la pregunta que hice es si la gente está preparada al borde para hacer algún tipo de manifestación de cansancio. Por otro lado, yo lo que decía es que la oposición tampoco tiene una reacción firme. Miremos la verdad. O sea, la oposición, ¿qué hace? Sí se queja, esto está muy mal, es horrible, vamos a ir a la justicia. ¿Qué justicia? Convoquen una marcha, viejo. Son un partido político. No son un juzgado o un comentarista de Twitter. Son un partido político. Y no convocan una marcha cuando le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados. No la convocan. Entonces terminemos concluyendo una sola cosa. La oposición y el oficialismo es lo mismo. Ninguno de los dos partes está pensando en el pueblo. ¿Por qué no convocan una marcha? Porque no quieren quilombo y creen equivocadamente, para mí, la oposición, que van a ganar las elecciones. Y siempre con esa tibieza asquerosa, ¿no? De no salir y decir, loco, metieron la mano en el bolsillo de los jubilados, en nuestras cajas, en nuestro dinero para especificarlo, y ni siquiera tenemos la mínima de convocar una marcha. No, vamos al Congreso, la hacen toda muy elaborada. Acá lo que quiere decir al pueblo es, salgamos a la calle. Pero nadie lo quiere decir. Bueno, yo lo que veo acá, discúlpeme, es larguísimo todo, pero tenía necesidad de compartirlos con ustedes. Entiendan, les vuelvo a decir, no, yo no estoy a favor de nadie, no tengo ningún sobre, ojalá lo tuviera, pues podría ir al supermercado, que a todos ya vemos cómo nos cuesta, no se puede ni comprar un salame para comer con un vino antes de ver el partido, ni nada, ¿no?
Pero bueno, yo lo que veo que la predisposición está. Yo veo asociación entre la gente, veo las ganas de celebración del Mundial, o sea, todo lo que pasó, que saben por qué también es muy importante. Hoy realmente tengo las cartas acá, pero tengo muchas ganas de hablar. Y lo voy a responder, le voy a responder si va a pasar, quédense tranquilos que no se van a quedar sin respuesta. Lo del Mundial es muy importante, porque hay gente que tiene 40 años, que es mucho, para algunas cosas, ¿no? Y nunca vio en toda su vida salir espontáneamente a la gente, siempre la llevaron. Eso yo creo que tiene que hacer mella en los que tienen menos de 40 y sobre todo en los que tienen 20, 22, 23, que son las únicas, la gente más joven, ¿no? La que va de los 18 a los 25, en la que yo confío mucho. Creo que son los que más la entienden, los que más clara la tienen, y no por venerar a la juventud, sino porque fueron menos adoctrinados, tuvieron menos tiempo de esta mezcladora de cerebros, ¿no? Así que bueno, yo veo capacidad de asociación, veo la celebración del Mundial y que esto podría llegar a dar impulso a que la gente finalmente tome la calle y les diga a toda la clase política: no queremos más mentiras, no queremos más contradicciones, queremos seriedad y algo que pidió Macri pero que no hace, que es el equilibrio, ¿no? Porque tenemos que ser equilibrados y ordenados. Sí, Macri, empezá por vos, empezá por sacar a la gente a la calle y por tener un poquitito más de sangre que no la tuviste para nada en tu gobierno. Para nada, porque así terminamos. Y casi te vas antes de entregar el mando. Así que mejor tratemos de hacer las cosas bien esta vez y darle a la gente una opción y dejar de operar con los otros. Lo que veo acá es eso. Veo que el tema del dinero es fundamental para la gente. Claro que sí, porque volvemos a lo mismo. La clase media, ¿qué va a pasar? La clase media está tranquila, esa que llaman clase media, ¿no? Porque hoy en día no sé qué es clase media. Está tranquila. Ahora, cuando vean que la mano esa que se está estirando así sobre la caja de los jubilados se puede estirar arriba de un plazo fijo en dólares, arriba de algún bono, algún crédito UVA, alguna cosa así, ahí se terminó todo. Ese es el comienzo del fin. ¿Qué pienso yo? Que tendría que ocurrir algo antes del comienzo del fin. Antes de los martillos en las... Y que otra vez nos hagan lo mismo, ¿no? Porque en el 2001... lo que nos hicieron fue, sí, golpeamos los bancos con los martillos, saqueos, todo bárbaro. Ahora estos tipos le licuaron la deuda a todos los bancos y arrancaron todo de cero. Y a nosotros nos licuaron totalmente el poder adquisitivo y también arrancamos de cero, pero sin un peso en el bolsillo. Así que no nos pase otra vez, que no nos hagan el mismo verso de otra manera. Ninguno de los partidos, ¿no? Así que bueno, yo veo eso, me sale la carta del mundo, o sea que evidentemente antes de las elecciones esto no va a quedar así. Me pone un poco contento. Lo único malo que me sale la carta del diablo al lado, y que no es la parte de la que yo estoy hablando, que es de que haya desmanes y problemas y cosas oscuras. Tal vez me hable también esta carta de alguien involucrado en eso, ¿no? Financiándolo o moviéndolo desde atrás. No sé quién puede hacer, pero no es lo que yo proponía, ¿no? O sea, yo creo que hay que salir pacíficamente, como se salió con la selección, a hablar en contra de que siga habiendo abusos con la inflación, de que sigan devaluando. Los políticos son los que devalúan, no es el cuco, son los políticos. Y después salen a decir: no nos alcanza la plata por inflación. Y si la provocaste vos. O sea, no podemos seguir creyendo este cuentito. ¿Cuánto tiempo lo vamos a seguir creyendo? Está bastante mal lo que sale, o sea, como les decía, la carta del mundo es un sí afirmativo absoluto con respecto a este tema, así que va a haber manifestaciones fuertes, y estoy hablando de espontaneidad, porque yo acá pregunto espontaneidad, no de organizaciones sociales pagas, ni que reciben beneficios, ni que tienen guías espirituales de derechos, ni cosas de eso. Estamos hablando de que la gente en Argentina se cansó. Yo estoy cansado. Yo encima veo lo de la selección y me da mucha bronca. No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me da mucha bronca, porque yo digo, Argentina es eso, es convivencia, es familia, es amistad, es un montón de cosas, y nos están convirtiendo en unas lacras, a todos, a los que tienen una ideología, a los que tienen la otra, y a los que quieren venir desde afuera. Entonces tenemos que lograr esto. Lo feo es que sale con incidentes, así que bueno, voy a preguntar si esos incidentes son de gravedad. Voy a tirar 3 cartas.
La respuesta me sale que se va a romper en algún momento el núcleo de los tres poderes. Sale que sí van a ser de mucha gravedad. Y salen que van a derrocar particularmente a un líder político. Bueno, en realidad esto no sé si es lo que nos conviene, ¿no? Yo diría que no, llegar a un revuelo tal donde tal vez este hombre de espada sepamos quién puede llegar a ser, ¿no? Así que voy a preguntarlo directamente. Miren que esta tirada me sorprende porque realmente la improvisé, lo que quería era charlar con ustedes, decirles un poco mi opinión. No soy de opinar tanto en las tiradas, pero la verdad que hoy tenía ganas de hacerlo. Discúlpenme si a alguno le incomodó, ¿no? Es solamente un punto de vista, como les digo, tratando de ser lo más objetivo posible en función de lo que creo mejor. Quiero saber si es Alberto, ese rey de espadas. La respuesta es alguien que está posicionado con Alberto. Me sale la rueda de la fortuna. Voy a preguntar si es Sergio. Yo no creo que Sergio se vaya del poder, pero vamos a ver. ¿Es Sergio el que termina renunciando en una situación de violencia más adelante? La respuesta es sí, absolutamente. Se va a trabajar desde otro lugar. Bueno, terrible notición, por lo menos lo que dicen las cartas. Recuerden siempre lo que les digo, ¿no? Que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Yo en este caso no tengo un consultante real, no tengo sentado uno de estos políticos, pero tengo que tratar de ver qué energías dominantes hay con respecto a este tema. Las energías dominantes con respecto a este tema son sorprendentes. Yo creí que la caja del PAMI en el pueblo, digamos, en general no había generado ningún tipo de cambio, aunque los que estamos cerca de la información nos parece una calamidad. Acá lo que se ve es asociación, gente que quiere también, que eso del mundial que yo lo digo, que parece una cosa frívola, va a tener mucho que ver. La gente cree en otra Argentina, la está viendo. Aunque sea un partido de fútbol, los políticos creo que no entendieron eso. El tema del dinero, que ya no va para más, vamos todos al supermercado. Sale la carta del mundo, salen los disturbios fuertes. Esos disturbios generarían primero la ruptura de los tres poderes, o sea que podría haber el cierre de alguno de los tres poderes, momentáneo, ¿no? Por supuesto, ya estamos hablando de una cuestión grave, y la renuncia, por una cuestión de sabiduría, de un personaje de la política. Pregunté si era Alberto, me sale que no, y me sale claramente que es Sergio. O sea, disturbios, caos, y Sergio dice, muchas gracias, buenas noches, yo no sigo acá. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Voy a preguntar por el tema de economía que nos preocupa a todos, y adelantémonos, como les dije, a que no nos vuelva a pasar que nos metan la mano en los ahorros, a nadie, al pobre que tenga ahorros, ¿no? Porque ya no sé a quién le quedan ahorros. Y los jubilados también, otra cosa no entiendo. Yo tengo un montón de gente en mi canal que son señoras grandes, que me doy cuenta por la edad, por las estadísticas. ¿Por qué no salen? Yo sé que son grandes, que da fiaca, que molesta. No toquen las cacerolas, salgan, porque les están metiendo la mano en el bolsillo a ustedes y a los hijos de ustedes. Voy a ver si, lo que estaba preguntando, ¿no? Si va a haber otras medidas que metan la mano en el bolsillo de los argentinos. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, me sale el emperador. Yo creo que esto es lo que va a terminar generando este lío. Y sale sobre las asociaciones. La verdad que no sé cómo interpretar. La respuesta sale que sí, que va a causar muchísima tristeza, muchísimo dolor en la gente. Sale el emperador, que me indica que sí. Y salen las asociaciones que ya me habían salido acá, ¿no? La verdad que no logro darle una interpretación política a esas cartas. Pensé que es difícil traducir al lenguaje político un lenguaje simbólico humano, ¿no? Supongo que puede tener que ver con las organizaciones sociales, tal vez. Eso y con algún caos, pero bueno, hay una decisión de hacer algo con los depósitos de la gente. Así que tengan cuidado, saquen todo lo que puedan. O sea, ya saben cómo es esto. A mí no me interesa alentar una corrida, tampoco soy nadie, ¿no? Digamos la verdad, tengo un humilde canal de YouTube como para alentar una corrida bancaria.
y tampoco va a haber corrida porque digamos que a nivel económico los bancos son los prestamistas del Estado, así que no pasaría. Bueno, pasó lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Tampoco critiquemos a Argentina. Pero bueno, puede haber más idea de meterle la mano en el bolsillo a la gente. Esta metida de mano en el bolsillo de la gente va a generar realmente el disturbio de lo que se habla más arriba. La respuesta es sí, absolutamente. La gente está sacrificada, está harta y en ese momento cortaría sus vínculos con la política. Estamos hablando de ver a gente que por ahí están de un lado y de otro de la grieta totalmente volcados al caos, ¿no? A decir, esto no lo vamos a soportar. Quiero saber si esto va a tener que ver solamente con la retención de depósitos, pero bueno, yo lo que quiero saber más claramente es si va a haber un corralito. Un corralito, seguramente le dan otro nombre, lo harán técnicamente de otra manera, pero no, un corralito no me sale, pero sí me sale que hay una pérdida muy grande del valor adquisitivo de la gente. Voy a ver si esto tiene que ver con una devaluación, ya la están haciendo la devaluación, porque preguntan, ¿van a devaluar? Todos los meses devalúan, todos, todos los meses imprimen billetes para seguir pagando el déficit. Vamos a ver si esto tiene que ver con una devaluación brutal, o de alguna forma anclada con algún tipo de activo. Vamos a ver eso. La respuesta es sí. O sea, bueno, en algún momento, para explicarlo más claro, están rascando el fondo de la olla, es una frase que escuchamos todo el tiempo, ya se sabe acá, ya metieron la mano en el ANSES, o sea, que aparte, como eso sí que dijeron los periodistas, claro, es nada más que para resistir un poquito, porque lo van a dejar escapar ellos mismos, el valor del dólar, porque les conviene para el déficit que están teniendo. Y porque ahora se viene el aumento de sueldo, discusión de paritarias, no va a haber del campo una liquidación de dólares como se esperaba por la sequía. Se están adelantando, por eso están metiendo mano en todos lados. Y aparte hay que bancar las campañas que hacen con nuestra guita. Entonces, bueno, la respuesta es sí. O sea, viene por ese lado. Así que probablemente le peguen una fuerte sacudida al dólar. Y es por el lado que va el tema de meterse con el dinero de la gente. Y la gente ya no aguanta más y cambia de idea con respecto a seguir esperando. Quiero saber si el resultado de toda esta situación va a ser algo positivo para la Argentina. Primero quiero saber si se van a adelantar las elecciones, que falta poco, pero no es tan poco, porque si siguen haciendo este tipo de cosas, vamos a tardar 7 años para recuperar toda la plata que se van a reventar hasta las elecciones. No, por el momento no se adelantarían las elecciones, sería simplemente una reacción popular a la medida que se tomaría con respecto a una devaluación grande y supuestamente controlada. Es una cosa ridícula en sí misma la anunciación de algo así. Bueno, quiero saber si esta situación conllevará una mejor situación eleccionaria para Argentina en el futuro. La respuesta es que sí, sobre todo en el tema de la justicia y sobre todo en el tema del ánimo de los argentinos. Así que bueno, es lo que les quería comentar. Como les decía, discúlpenme si hablé mucho, tal vez alguna de las cosas que diga no estén de acuerdo y lo acepto. Fue una especie de descarga porque yo también estoy bastante molesto. No es contra un partido político, como les dije, para mí todos están haciendo las cosas mal, tanto el gobierno como la oposición. Los libertarios no tienen el poder para hacer tampoco nada, ni la izquierda por ahora salió a tomar las calles, también está bastante controlada, ¿no? Yo diría que también está siendo parte del problema. Pero bueno, lo que tenemos por delante, si nada cambia, es este panorama que yo diría que viene cercano a fines de abril o por ahí, pero que se está empezando a gestar ahora y está muy claro. Podría ocurrir antes, ¿no? Pero esperemos que no. Y si ocurre, que sea como dice acá, ¿no? O sea, que sea para el bien de la justicia en Argentina, para el bien del ánimo de la gente y para el caballo de copas. Lo último que voy a preguntar es el valor del dólar, a ver si podemos tener alguna idea de a cuánto llevaría esta devaluación al dólar. Voy a preguntar si es una locura, pero le voy a preguntar por las dudas, si lo llevaría a un valor de 700 pesos. No, pero cerca, me dicen las cartas. Bueno,
Quiero saber si lo llevaría un valor de 800 pesos. La respuesta es no. Si lo llevaría a 650. La respuesta es sí. Bueno, el dólar, digamos, de acá a 2 meses debería estar en un valor de 650. Está más o menos 400 ahora. O sea que lo que se está planeando de alguna manera es hacer alguna especie de... Claro, que justamente la época que entran las supuestas liquidaciones, ¿no? De cosecha. Así que son todas cosas, anótenlas, fíjense si ocurren después en el futuro, o en el que esté mirando desde el futuro el video, que lo disfrute. Pero estaría a 650 pesos el dólar en este momento. Y también hay un mal movimiento con las tasas, ¿no? Las tasas podrían todavía ser mayores para aspirar más dinero del mercado. Bueno, esta gente pareciera que quiere que todo siga igual, se preocupan por sus campañas, se preocupan por sus intereses, por sus cajas, por sus posiciones políticas, y el pueblo no les importa nada. Pero, por lo que veo acá, y gracias a Dios porque estoy cansado de ver un pueblo muerto, Vox Populi, Vox Dei. Y gracias a todos por seguirme, pongan like si les gustó el video, suscríbanse, para los que quieran colaborar hay un CBU en la descripción del video, también un PayPal para los que hablan de afuera, y que tengan un excelente día.